Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La noche había caído pesada sobre la pequeña cabaña en medio del bosque. El viento azotaba las paredes de madera, silbando entre las rendijas como un lamento antiguo. Julián, sentado junto al fuego moribundo, intentaba convencerse de que todo lo que había dejado atrás, la ciudad, la guerra, las mentiras, no lo alcanzaría en aquel rincón olvidado del mundo. Unos golpes secos, desesperados, irrumpieron de repente en la tranquilidad, haciéndolo ponerse de pie de un salto. Su instinto de supervivencia, curtido durante años de batallas y traiciones, lo obligó a tomar el cuchillo que guardaba bajo el cojín. Avanzó con pasos lentos hacia la puerta, cada músculo tenso. Otro golpe, más insistente. Al abrir, el viento frío le trajo una escena desconcertante. Una mujer alienígena, de estatura esbelta pero firme, se erguía temblando en el umbral. Su piel era de un azul pálido que brillaba suavemente bajo la luz de la luna, y su cabello, largo y blanco como la escarcha, caía en mechones desordenados sobre su rostro. A cada lado, sujetaba a dos pequeños, apenas unos niños, cuyos rostros asustados se escondían entre los pliegues de su manto desgarrado. Por un momento, nadie habló. Solo el viento llenaba el espacio entre ellos. La mujer dio un paso adelante, como si el mero acto de mantenerse en pie le costara el alma. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro áspero, cargado de súplica y dolor. «Por favor, humano». Su mirada dorada, intensa, buscó la de Julián, suplicando sin pudor. «Mis hijos necesitan un padre. Y yo necesito que nos salves». El filo del cuchillo bajó lentamente, olvidado a un lado de su pierna. Julián la observó con detenimiento. Había algo roto en ella, pero también una fuerza que no podía ignorar. No era una amenaza. Era una madre desesperada. Y los niños, abrazándose a sus piernas, confirmaban cada palabra muda que ella no podía decir. Un crujido entre los árboles lo hizo mirar más allá de la mujer. No estaban solos en el bosque. Alguien o algo los había estado siguiendo. Julián apretó la mandíbula, maldiciendo su debilidad por los casos perdidos. Sin pensarlo más, apartó el cuerpo de la mujer suavemente y los hizo entrar a todos, cerrando la puerta tras ellos con una tranca firme. El fuego apenas iluminaba los rostros agotados que se amontonaron cerca para buscar calor. Julián les ofreció mantas, pan duro y agua. La mujer apenas aceptó, concentrada en asegurar que sus hijos comieran primero. Él se sentó frente a ella, apoyando los codos en las rodillas. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz baja. La mujer levantó la cabeza lentamente, como si temiera que una sola palabra pudiera romperla por completo. «Elenya», respondió. Una sola palabra, sencilla pero llena de ecos de algo perdido hacía mucho tiempo. Julián asintió, memorizando su nombre como quien memoriza una promesa. Durante un largo rato, ninguno habló más. Solo el crepitar del fuego acompañaba el silencio, envolviéndolos en una burbuja precaria de tregua. Pero en el fondo de su mente, Julián sabía que la calma sería breve. Afuera, en la oscuridad, los verdaderos monstruos se acercaban. Y esta vez, ya no lucharía solo por su propia vida. La cabaña crujía con cada embate del viento, como si fuera un viejo navío resistiendo una tormenta en alta mar. Dentro, el aire estaba cargado de humo y humedad, pero también de algo nuevo, algo que Julián no había sentido en años: necesidad de pertenecer, de proteger, de no estar solo. Elenya y sus hijos se acomodaban como podían junto al fuego. La mujer se había quitado el manto mojado, revelando ropas sencillas, gastadas por el viaje y el sufrimiento. Sus brazos, delgados pero fuertes, envolvían a sus pequeños, que, tras comer un poco de pan endurecido, cayeron rendidos por el cansancio. Julián observó en silencio, los sentidos alerta. No confiaba fácilmente, y aunque Elenya no parecía una amenaza, algo en su instinto le gritaba que el peligro no había terminado. Afuera, entre los árboles retorcidos, sentía miradas invisibles, aguardando, midiendo el momento oportuno. La mujer lo miró entonces, como si adivinara sus pensamientos. Sus ojos dorados reflejaban las llamas, llenos de un miedo contenido que le resultaba doloroso de ver. Se acercó a él con pasos lentos, casi temerosos,
como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil puente de confianza que había entre ellos. Se sentó a su lado, abrazándose a sí misma. «Hace frío», murmuró, su voz tan tenue que Julián apenas la oyó. Sin pensarlo demasiado, le tendió una manta más gruesa, pero ella negó suavemente con la cabeza. Luego, temblando, se apoyó contra él, buscando su calor. «Te calentaré la cama, humano», susurró de pronto, en un tono que no era de provocación, sino de desesperada sinceridad. «No busco lástima, ni caridad. Solo, algo de calor. Algo de esperanza». Julián sintió que su pecho se apretaba. No había deseo en sus palabras, sino una rendición silenciosa, una súplica para no ser dejada de nuevo en la intemperie de la vida. Dudó un segundo, pero luego rodeó sus hombros con su brazo fuerte, atrayéndola más cerca. Ellen soltó un suspiro que parecía cargar años de dolor reprimido, y apoyó la cabeza en su pecho, cerrando los ojos. El silencio que se instaló entonces ya no fue incómodo. Era pesado y reconfortante a la vez, como una manta gruesa bajo la cual podían esconderse de todo lo que los acechaba afuera. Durante un largo rato, Julián se permitió observarla. Sus rasgos alienígenas no podían ocultar la ternura, la vulnerabilidad humana que brotaba de cada gesto. La línea de su mandíbula temblaba apenas, luchando contra el llanto. Sus dedos, al principio tensos, acabaron aferrándose a su camisa, como si temiera que en cualquier momento él desapareciera. Los niños dormían, ajenos a la angustia que mantenía a sus padres improvisados despiertos. Julián no prometió nada esa noche. No habló de protegerla, ni de quedarse. Pero algo, en lo profundo de su alma endurecida, había cambiado. Ya no era solo un espectador. Había cruzado una línea invisible. Afuera, la tormenta azotaba el bosque como un monstruo enfurecido. Adentro, bajo el mismo techo, 3 almas heridas encontraron un respiro, breve pero real, en el calor de un hogar que, aunque precario, ya empezaba a llamarse familia. La tormenta había amainado entrada la madrugada, dejando tras de sí un silencio denso, cargado de humedad y presagios. Julián apenas había dormido, el cuchillo siempre al alcance, sus sentidos agudizados por una inquietud que no lograba sacudirse. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento entre los árboles, le recordaba que la amenaza no había desaparecido. Solo esperaba su momento. Ellen se movía inquieta en sueños, aferrada a su hijo menor, mientras el otro niño murmuraba palabras incomprensibles, envuelto en pesadillas. Julián los miraba desde su asiento junto al fuego, preguntándose qué horrores habrían presenciado para ser capaces de dormir solo en agotamiento absoluto. No se engañaba. Quienesquiera que persiguieran a Ellen no se darían por vencidos tan fácilmente. Se puso de pie en silencio, tomó su viejo rifle de caza, reliquia de otra vida, y salió al porche. La noche olía a tierra mojada y madera podrida. Bajo la luz temblorosa de la luna, las sombras parecían alargarse como manos espectrales. Julián entrecerró los ojos, escudriñando el límite del bosque. Allí, en el borde de su visión, algo se movía. No era un animal salvaje. Era demasiado sigiloso, demasiado calculador. Sabía que lo observaban. El corazón de Julián latió con fuerza controlada. Retrocedió lentamente hacia la puerta, cerrándola con el mayor sigilo posible. De inmediato, se dirigió a Ellen, que ahora lo miraba con ojos abiertos y alertas, como si hubiera percibido el cambio en el ambiente aún en sueños. «Hay alguien afuera», dijo él en voz baja. Ellen palideció. Sus manos temblaron mientras se levantaba, cubriendo instintivamente a sus hijos con su cuerpo. «Nos encontraron», susurró. Julián asintió, su mente trabajando rápido. No podían quedarse allí. La cabaña, por acogedora que fuera, no resistiría un asalto. Necesitaban moverse, buscar un terreno que les diera ventaja. Ellen «Toma solo lo esencial», indicó mientras cargaba el rifle y comprobaba el filo de su cuchillo. «Agua, algo de comida, mantas para los niños». Ella obedeció sin discutir, sus movimientos rápidos y precisos, acostumbrados a huir. Mientras empaquetaban, un sonido seco y metálico cortó el aire. Julián reconoció al instante el chasquido de un dispositivo de rastreo activándose. No había tiempo. Con un gesto urgente, empujó a Ellen y a los pequeños hacia la puerta trasera,
una salida oculta tras unas cortinas raídas. La cabaña era pequeña, pero había aprendido en carne propia que siempre debía tener una ruta de escape. Al salir al exterior, el frío de la noche los envolvió como un látigo. Se internaron en el bosque, avanzando entre la maleza empapada, los niños medio dormidos en brazos de su madre, Julián cubriendo la retaguardia. Detrás de ellos, la cabaña estalló en un estallido sordo, la madera cediendo bajo la fuerza de un ataque brutal. El fuego comenzó a lamer los restos, iluminando el bosque en tonos infernales. «No mires atrás», dijo Julián entre dientes, su voz una mezcla de furia y promesa. Ellen ya asintió, aferrando con más fuerza a sus hijos. En sus ojos ya no había solo miedo, sino una chispa de determinación. Cruzaron el bosque en la oscuridad, guiados por la experiencia de Julián y por una esperanza frágil pero viva. Cada crujido de rama, cada soplo del viento, parecía anunciar su final. Pero seguían adelante, impulsados por algo más fuerte que el miedo. Por primera vez en mucho tiempo, Julián no solo luchaba por su vida. Luchaba por algo que valía realmente la pena salvar. Y quienes los perseguían pronto descubrirían que habían subestimado al humano y a la madre desesperada que había encontrado refugio en su pecho. La noche parecía no terminar nunca. Cada paso a través del bosque era un desafío, cada raíz oculta bajo el barro una amenaza de caer. Los árboles, altos y retorcidos, formaban una cúpula negra sobre sus cabezas, ocultando incluso la luz pálida de las estrellas. Julián guiaba el camino, con el rifle preparado en una mano y la otra dispuesta a sostener a Ellen ya si tropezaba. Ella cargaba a los dos niños con una fuerza que solo la desesperación podía dar. Sus cuerpos pequeños se apoyaban en su pecho, demasiado cansados para protestar, demasiado asustados para llorar. Después de horas interminables, Julián encontró una pequeña cueva en la ladera de una colina. No era más que un refugio improvisado, apenas suficiente para cubrirse de la intemperie, pero era mejor que nada. Hizo señas a Ellen ya para que entrara, y juntos se acomodaron en el interior estrecho, sus cuerpos muy juntos por necesidad. La lluvia, que hasta ese momento había sido solo una amenaza en el aire, comenzó a caer de golpe, como si el cielo mismo hubiera decidido rendirse al dolor del mundo. El sonido de las gotas golpeando las hojas y la tierra ahogaba cualquier otro ruido, ocultando su presencia a posibles perseguidores, pero también aislándolos en una burbuja donde solo existían ellos. Julián encendió una pequeña llama en un rincón protegido de la cueva, apenas una chispa para dar algo de calor. El fuego iluminó los rostros agotados de los niños y la silueta temblorosa de Ellen ya. Ella se sentó a su lado, sus ropas empapadas pegándose a su cuerpo, sus cabellos blancos enredados y pesados por el agua. Él le tendió una manta raída, y por un momento sus manos se tocaron. Ellen ya lo miró entonces, y en sus ojos no había miedo ni súplica, solo una tristeza infinita y una gratitud muda que le desgarró el alma. «Gracias», susurró apenas audible. «No tienes que agradecerme», respondió Julián, su voz áspera, cargada de emociones que no sabía nombrar. Durante largos minutos no hicieron más que mirarse, como si el lenguaje humano y alienígena fuera insuficiente para lo que sentían. Julián notó el leve temblor en los labios de Ellen ya, el modo en que sus dedos jugaban nerviosamente con el borde de la manta. Sin pensarlo demasiado, movido por algo más profundo que la lógica, acercó su rostro al de ella. Ellen ya no retrocedió. Cerró los ojos lentamente, entregándose a ese momento como quien se lanza a un abismo confiando en que el otro lo sostendrá. Sus labios se encontraron, suaves al principio, como una caricia tímida, luego más urgentes, más necesitados. Julián sintió el temblor en su cuerpo, el modo en que ella se aferraba a su camisa como si pudiera anclarse a él en medio de la tormenta. No era un beso de deseo, sino de consuelo, de promesa silenciosa, de pertenencia. Cuando se separaron, Ellen ya apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos, respirando su aliento. «Ahora somos uno, humano», murmuró en su lengua natal, una melodía extraña y hermosa que Julián no entendió del todo, pero que sintió en cada fibra de su ser. No la corrigió, no la cuestionó. La abrazó con fuerza, compartiendo el calor de su cuerpo, compartiendo su miedo y su esperanza. Aferrados el uno al otro en aquella cueva diminuta, rodeados por el rugido de la lluvia, Julián y Ellen ya sellaron un pacto más fuerte que cualquier palabra. Lucharían juntos. Sobrevivirían juntos. Por los niños.
Por ellos mismos. Por el futuro que, en medio de tanta oscuridad, aún se atrevía a nacer. El alba apenas comenzaba a teñir de gris el horizonte cuando el primer disparo rasgó el silencio. Julián se puso de pie de inmediato, su rifle en las manos, su cuerpo reaccionando antes que su mente pudiera procesarlo. El eco del disparo retumbó en el bosque como un trueno anunciando tormenta. Ellen ya se despertó de golpe, abrazando instintivamente a sus hijos contra su pecho. Sus ojos dorados buscaron a Julián, encontrándolo ya preparado, el rostro endurecido como una piedra de guerra. «Nos encontraron», dijo él con un gruñido seco. Los movimientos fueron automáticos. Julián apagó el pequeño fuego con un puñado de tierra húmeda, cubrió a los niños con una segunda manta para ocultarlos en lo profundo de la cueva y tomó posición en la entrada, apuntando hacia los árboles. La primera figura emergió de entre las sombras, un mercenario vestido con armadura negra y casco reflectante. Julián disparó sin dudar, el retroceso del arma golpeando su hombro. El mercenario cayó al suelo sin un sonido. Pero donde había uno, había más. De los matorrales brotaron al menos media docena de hombres y mujeres armados, moviéndose con la coordinación de profesionales curtidos en 1000 cazas. Llevaban armas de energía, dispositivos de captura, redes electrificadas. No venían a negociar. Venían a cazar. Julián retrocedió a la cueva y miró a Elenya. No había miedo en sus ojos ahora, solo una determinación fiera. «Cuida de los niños», le ordenó, sin levantar la voz. «No permitas que los toquen». Ella asintió, sin soltar a sus hijos, cerró los ojos y murmuró palabras en su lengua natal. Un brillo tenue cubrió su piel, una energía latente que Julián apenas reconoció. No estaba indefensa. Julián salió al claro, dejando que lo vieran. No había ventaja en esconderse más. «Vamos», gritó, desafiando a sus enemigos. «Aquí estoy». Los mercenarios se abalanzaron sobre él. Disparó con precisión, cada bala encontrando su objetivo. Pero eran demasiados, demasiado rápidos. Pronto el rifle se quedó sin municiones. Julián lo arrojó a un lado y desenvainó su cuchillo. El primer enemigo que se le acercó recibió una estocada precisa en el cuello. El segundo intentó atacarlo con una vara eléctrica, pero Julián rodó bajo el golpe y hundió el cuchillo en el costado del atacante. La violencia era brutal, íntima, sin espacio para la piedad. Un disparo de energía rozó su brazo, quemándole la carne. Gruñó de dolor, pero no cayó. Se lanzó contra el tirador, derribándolo con la furia de un hombre que no podía permitirse perder. Detrás de él, un grito resonó. Julián giró en seco para ver a uno de los mercenarios alcanzando la cueva. Antes de que pudiera moverse, una explosión de luz azul los envolvió. Elenya emergió de la cueva como un huracán de poder. Sus manos, extendidas hacia adelante, lanzaban ráfagas de energía que derribaban a los atacantes como muñecos de trapo. Sus cabellos blancos flotaban alrededor de su rostro como una corona salvaje, sus ojos dorados brillaban como soles nacientes. «No tocarán a mis hijos», gritó con una voz que no era solo de madre, sino de guerrera ancestral. La batalla cambió en ese instante. Julián y Elenya, espalda con espalda, pelearon como si fueran uno solo. Él con cuchillo y puños, ella con su energía viva y destructora. Cada enemigo que se acercaba caía bajo su furia combinada. El último mercenario, viendo la masacre, intentó huir. Julián corrió tras él, sus músculos doloridos, su cuerpo sangrando, pero su voluntad intacta. Lo alcanzó antes de que pudiera activar el comunicador de emergencia y lo derribó con un golpe seco. Cuando todo terminó, el bosque volvió a caer en un silencio sepulcral. Julián, cubierto de sangre, respiraba con dificultad, su cuerpo al borde del colapso. Elenya se acercó tambaleándose, sus hijos abrazados a sus piernas, sus ojos fijos en él. «Sobrevivimos», dijo ella, apenas un susurro. Julián sonrió, un gesto torcido por el dolor pero genuino. «Mientras tengamos algo por lo que luchar, siempre sobreviviremos». Elenya lo abrazó entonces, fuerte, con todo su ser, como si pudiera fundirse en él. Julián la sostuvo, sintiendo el peso de los niños que también se aferraban a su cintura. Una familia improvisada, forjada en fuego y sangre. La batalla había terminado. Pero su verdadera vida,
apenas comenzaba. El sol ascendía lentamente sobre el horizonte, bañando el bosque en un resplandor dorado que parecía casi irreal tras la noche de violencia y miedo. Julián se apoyó contra un tronco, el cuerpo agotado pero el alma encendida de una nueva fuerza. A su lado, Ellen ya curaba sus heridas con manos temblorosas pero firmes, mientras los pequeños, todavía somnolientos, recogían flores silvestres para hacerle compañía. Cada gesto sencillo, cada sonido de risas infantiles, era como un bálsamo sobre las heridas abiertas de su vida. El combate había terminado. Los enemigos habían sido derrotados, y aunque sabían que en algún rincón del universo otros peligros podían esperar, por ahora, tenían algo que nunca antes habían tenido. Un hogar que no era un lugar, sino ellos mismos. Julián miró a Ellen ya en silencio. Bajo la luz de la mañana, parecía aún más hermosa. Sus cabellos blancos brillaban como hebras de luz y sus ojos dorados reflejaban una calidez que le quemaba el pecho. No quedaba rastro de la mujer rota que había golpeado su puerta días atrás. Ahora, ante él, estaba una madre valiente, una guerrera, una compañera que había resistido todo y aún tenía amor para dar. Ella se acercó, dejando caer la venda improvisada que había usado para detener la sangre de su brazo. Se arrodilló frente a él, tomando su mano entre las suyas. «Te debo la vida», susurró, su voz vibrando de emoción contenida. Julián negó despacio, con una sonrisa leve en los labios. «No me debes nada. Salvaste a tus hijos, luchaste. Yo solo estuve aquí para pelear a tu lado». Ellen ya bajó la mirada, como si luchara contra algo más grande que las palabras. Luego, alzándola de nuevo, con una decisión serena, dijo: «No quiero seguir huyendo. No quiero que mis hijos crezcan sin un hogar, sin un padre que los ame, sin una familia. Si me aceptas, humano, si quieres, seremos eso para ti. Y tú para nosotros». Julián sintió que su corazón latía con fuerza nueva, como un tambor marcando el inicio de una nueva vida. Se incorporó con lentitud, aún adolorido, pero con una fuerza renovada que venía del alma. Acarició la mejilla de Ellen ya con la punta de sus dedos, sintiendo su calor, su vida, su promesa. «Quiero quedarme contigo, Ellen ya», respondió. «Quiero ser parte de ustedes. Quiero construir algo real, aquí, ahora». Los niños se acercaron, como si sintieran que algo importante estaba sucediendo. El mayor, un pequeño de cabello plateado y ojos brillantes como los de su madre, tomó la mano de Julián sin decir una palabra. El más pequeño, aún abrazado a la pierna de Ellen ya, soltó una risa tímida. Julián rió también, una carcajada limpia, como no lo hacía desde hacía años. Los alzó en brazos, uno a cada lado, mientras Ellen ya los rodeaba a todos con sus brazos. «Somos familia ahora», dijo Julián, con una voz segura que no admitía dudas. Ellen ya sonrió, esa sonrisa que ya se había grabado para siempre en su memoria, y lo besó, largo y profundo, bajo la luz creciente del día. Fue un beso lleno de promesas, de victorias ganadas con sangre, de un futuro lleno de esperanza. La vida no sería fácil. El mundo allá afuera seguiría siendo duro, implacable. Pero ya no estarían solos. Juntos, podían enfrentar cualquier tormenta. Juntos, habían encontrado un hogar. Y en aquel rincón olvidado del bosque, entre risas, abrazos y promesas susurradas, comenzó un nuevo amanecer para ellos. El primero de muchos. Una vida construida no sobre el miedo, sino sobre el amor más profundo. Una vida eterna.